2P, B a la 2. O la derivada con respecto al tiempo de T a la 2. La derivada respecto al tiempo, 2T, menos 2T, B a la 2 por T. Exactamente este mismo resultado. Menos 2B, B a la 2 por T. O lo trabajas así, o lo trabajas así con la regla de la cadena. Cualquiera de los dos que usted adopte debe conllevarlo al mismo resultado. ¿Lo viste? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No te queda dado que usted ya tiene? Tenemos la corriente inducida en su espira en función del tiempo, mire acá, que es el resultado de su problema. Voy a dejar para que usted piense cuál será entonces la corriente inducida en la espira cuando justo la mitad de la espira ha ingresado. La mitad de la espira está en la región del campo magnético. Trate de pensar este problema. Mire, usted ya tiene una expresión para la corriente inducida en términos de tiempo. Dese cuenta que su área de la espira es x a la 2 y x depende del tiempo. Determine cuál es el área de su espira cuando ha ingresado la mitad al interior de su campo magnético. Con eso puedes determinar un tiempo que puedes reemplazar en la expresión para su corriente que tiene una dependencia temporal y conocer exactamente cuál es la corriente inducida en su espira cuando justo ha ingresado la mitad de la espira en la región del campo magnético. ¿Clara la idea? Pregúntese entonces qué pasa en la situación cuando el resto de la espira comienza a ingresar en la región del campo. El resto de la espira ingresa a la región del campo. Ah, pues pasa lo mismo. No, no pasa lo mismo. No pasa lo mismo. Trate de pensar el problema, analícelo. Si entendió que fue esta primera parte que hicimos, dése cuenta qué ocurre cuando llegas justo a la mitad y qué ocurre cuando comienza a ingresar la otra mitad de su espira a la región del campo. Piensen en ese problema, cualquier duda, cualquier inquietud me la pueden preguntar. En un momento sigamos entonces con este siguiente problema. El siguiente problema le dice, vea, considere que tiene un solenoide muy largo. Listo, puedo aplicar la ley de Ampere porque me está diciendo que es muy largo. De radio R, área de sección transversal A y N vueltas por unidad de longitud. Ojo, que transporta una corriente que no es constante. Mire la dependencia que tiene esa corriente eléctrica. Y sub 0 seno de omega por T, donde omega es la frecuencia con que está cambiando su corriente eléctrica a lo largo de su solenoide. Su solenoide no tiene corriente constante. ¿Qué implicaciones tiene eso? Si no hay corriente constante, el campo magnético que genera la corriente que circula por el solenoide, pues no va a ser constante. Y si ese campo no es constante, ¿qué pasa? El flujo de campo magnético a través de una determinada área que yo considere, pues no va a ser constante. Y si ese flujo no es constante, te induce una fuerza electromotriz y por lo tanto lo que le está pidiendo el problema. Campo eléctrico inducido en alguna región de su solenoide. El problema le pide que lo determine al interior y al exterior de su solenoide. ¿Cuál es el campo eléctrico inducido? Ojo, ¿cómo lo resuelvo? A partir de la ley de Faraday-Henry. A partir de esta expresión. Pero ahí no hay campo eléctrico. ¿Dónde está el campo eléctrico? Acá. En la definición de su fuerza electromotriz. Recuerde que su fuerza electromotriz es esta. E punto de L a lo largo de la trayectoria L igual a menos la derivada respecto al tiempo del flujo de campo magnético que es B punto U sub N de A lo largo de una determinada área A. Debes de resolver esta ecuación. Resolviendo esta ecuación obtienes el campo eléctrico inducido por la variación temporal que tiene
su corriente eléctrica, por la variación temporal que tiene su campo magnético. Dame un segundo, muchachos, por favor. Ver esta ecuación. Hola. Entonces necesito resolver esta ecuación. Note que esa ecuación le implica el campo magnético. Entonces lo primero que tienes que hacer es calcular el campo magnético que va a tener una dependencia temporal generado por el solenoide. ¿Cuál es el campo magnético generado por el solenoide? Usted ya aprendió a calcular eso. ¿Dónde? En las clases anteriores, cuando trabajaste la interacción magnética. ¿Cómo lo calculas? Utilizando la ley de Ampère. P.dl a lo largo de una determinada trayectoria de integración igual a mu sub 0 por I, porque la corriente eléctrica tiene una densidad de corriente constante. Ojo. Sí, constante. Sí, mire. A lo largo del área. A lo largo del área. Mire la variación que tiene su corriente. Es temporal, no en el área. Por lo tanto, usted puede decir que esto es mu sub 0 por I, que depende del tiempo. Y además, recuerde que debe considerar el número total de espiras que conforman su solenoide. ¿Cuál trayectoria de integración vas a considerar? Como siempre en todos los problemas de solenoide, considere que usted tiene esta como su trayectoria de integración o amperiana, dirigida u orientada en esta dirección. ¿Por qué en esa dirección? Porque acorde a la regla de la mano derecha, se cuenta que estas son las líneas de campo magnético generadas por su solenoide. Al interior, porque estás considerando solenoide como muy largo, entonces por fuera asumes que el campo magnético es igual a 0. Tienes entonces como trayectoria de integración 4 partes. La parte 1 exterior, estas 2 y 3 laterales, y llame esta la región 4. Como ya lo has aparejado y ya lo has estudiado varias veces, para la parte 1, su flujo, su parte izquierda de la ley de Ampère es igual a 0, porque el campo magnético por fuera es considerado nulo. Todo bien. Para la 2 y la 3, las partes laterales de su trayectoria de integración, esta parte izquierda de su ley de Ampère es igual a 0, porque el campo magnético y su diferencial de longitud dl son perpendiculares. El producto punto involucra el coseno de teta y teta es igual a 90 entre ese par de vectores. Tu contribución es 0. Le queda solamente la contribución de la parte interna de su solenoide, la cual tiene la misma dirección del diferencial de longitud, razón por la cual esta expresión le da simplemente P por L. P por L, el campo no pues que es variable, sí, es variable en el tiempo, no en la longitud. Fíjate que al interior de un solenoide su campo es uniforme. ¿Uniforme en qué? En el espacio. En el tiempo, no. ¿Por qué? Porque depende de cómo sea su corriente eléctrica. Esto le queda como mu sub 0 por n, por la corriente, que es toda esta cantidad que se encuentra acá arriba, y sub 0 seno de omega por t. Así que, ¿cómo será su campo magnético? Mu sub 0, n y sub 0, seno de omega por t, donde este n minúscula representa el número de espiras por unidad de longitud de su solenoide. Algo que ya habíamos trabajado en clases anteriores, lo único nuevo es que su corriente no es constante, ahora es una corriente variable en el tiempo. Si su corriente varía en el tiempo, su flujo de campo magnético a través de una determinada área será variable en el tiempo. ¿Cuál es el área a considerar? Pues mire que lo piden dos, una en el interior, otra en el exterior. Yo voy a considerar el interior. Para algún punto R al interior del solenoide, donde R es el radio, mejor la distancia, es la distancia al centro del solenoide, algo como esto. Este punto es R, esta distancia es R. Esta acá es el área por donde está pasando su flujo de campo magnético, única y exclusivamente por esa área sombreada de color azul. ¿Por qué razón? Es el área encerrada por ese punto o por esa trayectoria R que usted está considerando
al interior de su solenoide. Ojo, al interior de su solenoide. ¿Cuál será entonces su flujo de campo magnético? Es B.N de a lo largo de A. ¿Quién es este A? El área encerrada. El área por donde pasa el flujo de campo magnético al interior del solenoide. Esta área que le estoy sombreando de color azul. ¿Por qué? Estás considerando cualquier punto R menor al radio del solenoide. ¿Cuánto será ese flujo de campo magnético? Ah, pues va a ser B por A. ¿Quién es B? El campo magnético. ¿Quién es A? Y R2. Y R, sí, el área de esta circunferencia que está en el radio R por donde está pasando su flujo de campo magnético. ¿Cómo será entonces su flujo de campo magnético? Será el campo, dígelo acá, mu sub 0, N y 0 por pi R2 por el seno de omega por T. Como ya tiene el flujo, con esto puede calcular esto. La fuerza electromotriz es menos la derivada con respecto al tiempo de ese flujo de campo magnético. Listo, eso sería menos mu sub 0, N y 0, pi R a la 2, omega o seno de omega por T, donde lo que hemos hecho es derivar la función seno, que es lo único que depende del tiempo. El resto, no, hay R. R no depende del tiempo. ¿Por qué razón? R es un punto cualquiera al interior de su solenoide, que no se está moviendo. No le están diciendo, muévase en algún punto al interior, no. Su punto es fijo. R es una distancia fija al interior de su solenoide. No tiene ninguna variación temporal. Acabas de determinar el lado derecho de esta expresión para calcular el campo eléctrico inducido. Tienes entonces la integral de E punto de L a lo largo de L igual a menos 0, N y 0, pi R2, omega coseno de omega por T. Me queda por resolver el lado izquierdo de esta expresión para conocer cuál es el campo eléctrico. ¿Y quién es esta L? A esa L va a ser lo siguiente. Va a ser la trayectoria de integración, ojo, que encierra el área por donde pasa el flujo de campo magnético variable. Esta que voy a remarcar de color rosado. Esta es su trayectoria de integración L para determinar cuál es el campo eléctrico inducido en ese punto al interior de su solenoide. Estás encontrando un campo eléctrico inducido en esa trayectoria de integración L, porque ahí se lo está pidiendo el problema. Si le dicen a R medio, que lo a R medio. En este caso, ese es su L, esta expresión le queda entonces como E 2pi por R, 2pi por, sí, 2pi por R es la longitud de una trayectoria circular, la que usted está considerando que encierra el área por donde está pasando su flujo de campo magnético. Igual a menos mu sub 0, N y 0, pi R2, omega coseno de omega por T. Puedo cancelar pi, una de estas R's, y note que le queda su campo eléctrico, que tiene una dependencia temporal dada por la variación temporal que tiene su corriente. Este será el campo eléctrico inducido al interior del solenoide para algún R menor al radio del solenoide. Este campo eléctrico es el campo eléctrico inducido, directamente proporcional a su corriente eléctrica, que tiene una variación temporal. Si su corriente no tiene una variación temporal, su campo eléctrico generado por el solenoide es un campo eléctrico constante en el tiempo, que tiene un flujo de campo magnético constante en el tiempo. ¿A través de quién? De alguna área, por ejemplo, esa encerrada por las líneas de color azul. El flujo que pasa a través de esa área encerrada de color azul, si su corriente es constante en el tiempo, pues es constante. Y a través de esa superficie, de esa área, no se induce ninguna fuerza electromotriz y no hay presencia de ningún campo eléctrico inducido.
pero como su corriente sí tiene una